¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas noches, ingeniero. Sí, todo bien, gracias. Excelente. Todo muy bien, Bueno, Ender, un gusto. excelente. Bueno, comentarle, ¿verdad? Yo les mandé ahí, todavía faltan algunos compañeros. Para mí, hoy ya es último día. Tengo que ya dar, digamos, los temas, ¿verdad? Cada grupo para que ya trabajen en su investigación. Y hoy voy a explicar, obviamente, el procedimiento que seguiríamos para el tema del ensayo, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría que por favor, si todavía falta alguno, que se incorpore para que en efecto podamos trabajar. Bien, hoy vamos a ver algo quizás un poco ya más práctico, un tema de auditoría. Vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo que ustedes puedan observar, ¿verdad? Eh, por tema de, digamos, de facilidad, de que si lo quieren desarrollar, sería más fácil. He utilizado la 11GR2. La 12C, el proceso de instalación y configuración es un poco más amplio, se requiere de más equipo y la finalidad que tenemos es una auditoría, ¿verdad? Como tal. Por eso, pues yo utilicé eso. Hay otra que podríamos utilizar, la 18C en línea, ¿verdad? Pero hay que poner su tarjetita de crédito, ¿verdad? Entonces, para aquellos que tengan interés, yo les puedo mandar un enlace cómo configurar una base de datos 18C en línea, pero tiene que utilizar una tarjeta de crédito para efecto de que lo pueda utilizar. Entonces, contextualizo porque en efecto vamos a hacer este ejemplo. Cualquier duda, inquietud, me la hacen ver. Eh, bueno, quizás previo a esto, permítanme, hay una cosa acá que porque quiero ver un aspecto. Yo quizás sí, hoy me recuerdo, porque si no es que no se va a comprender. Bien, pregunto, en esta parte creo que nos quedamos en esta parte, ¿verdad? De los tipos de controles. ¿Sí? ¿Se recuerdan de esto? Pregunto. Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Vimos hasta los Sí. controles compensatorios. Sí. Mm, ese no me suena. Veamos la anterior. Permítame ahorita. Los controles, los tipos de controles. El preventivo sí lo recuerdo. El, Detectivos, el detectivo, yo no lo recuerdo, pero no sé qué dicen mis compañeros. compañeros. ¿Alguno que se recuerde? Si no, pues vamos a ver si no, voy a ver por acá. Ya se lo digo. Yo por acá. Si ven que me hago de lado es porque veo eh, otro equipo. Oye, no es por. Hola, hola. Sí, también vimos los controles detectivos, los preventivos y también los compensatorios. Entonces yo les comentaba que como he quedado varias veces esa materia. Ujú. Sí, ¿verdad? Eh, Quería ver un tema de. Ajá, ¿alguien más? Sí, porque vaya, la idea si no lo repasamos, no se preocupen.
¿verdad? La idea no es tampoco ir corriendo, sino más bien ir viendo. Si se recuerdan, entonces, vaya, si decíamos, en los controles preventivos se anticipan al evento, ¿verdad? Y generalmente son aspectos que en el tema de seguridad, por ejemplo, cuando vamos a acceder a un sistema de información, a una base de datos, lo que pretende es asegurarse que alguien que no esté autorizado no pueda obviamente ingresar. Por eso es que aquí apareció el concepto para aquellos, los que trabajan con Linux, ¿verdad? El concepto de menos privilegios, ¿verdad? Para aquellos que trabajan con sistemas operativos. Linux desarrolló esta política de que se crea un usuario, pero el usuario no tiene privilegios o el menor privilegio posible. Entonces, esto provocó que también ya luego Windows Server, por sus problemas de seguridad, comenzó a aplicar este concepto. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Es preventivamente evitar cualquier suceso que pueda descontrolar el flujo de un proceso, la operativización, ¿verdad? De una organización eh, como tal. Entonces, esto, cuando ustedes hablan de software de seguridad que impide accesos no autorizados al sistema, lo que está es tratando de prevenir. Por ejemplo, Oracle utiliza el Oracle Enterprise Manager, una herramienta de gestión de administración de bases de datos. Por aquí creo que tenemos un DBA, donde lo que trata es de auditar que los privilegios, los roles, sean otorgados a los usuarios según sus funciones. Entonces, la segregación de funciones permite eso también, evitar, ¿verdad?, que dos personas hagan lo mismo, en el sentido de que entonces no sabríamos quién hace quién. Entonces, diría alguien, bueno, dos personas que funcionalmente tienen el mismo rol, sí, pueden hacer las mismas operaciones, pero el usuario que se les da, se le puede dar seguimiento a cada transacción o operación que este usuario hace. Entonces, su validez es su usuario. Por eso es que el password es un elemento confidencial para que no otro pueda suplantarlo y desarrollar operaciones con su usuario. Y el otro es la política de contraseñas fuertes. Muchos gestores de bases de datos, por ejemplo, vienen con contraseñas débiles y hay que cambiar un parámetro para que las contraseñas sean fuertes. Y eso permite que si desarrollo esas políticas de seguridad, evito que se me pueda ocasionar un problema. Y los firewalls actúan bajo ese concepto. El firewall, su concepto o definición es evitar que cualquier intruso ingrese a mi red, a mi intranet como tal. Entonces, eso, lo preventivo siempre en términos de costo va a ser menor, porque el impacto es mucho menor. Entonces, los controles detectivos es cuando se detecta que se intenta violar alguna regla, alguna política de seguridad. Entonces hay un disparador del evento. Entonces esto tratan de detectar errores. Entonces, ante la aparición de un riesgo, ante una amenaza maliciosa que nos esté, él trata de corregir esa situación. Entonces, detecta y evita que se vaya a disparar ese riesgo. Entonces, por ejemplo, el sistema de detección de intrusos, conocidos como IDS, que son sistemas como firewall a nivel de hardware, que ellos tienen firmas, es decir, ellos identifican algunos patrones de detección de intrusos
Y cuando detecta esa situación, entonces él dice, aquí está pasando algo anormal y manda una señal. Entonces, cuando hacemos registros de auditoría de personas que intentan acceder con una cuenta y hay error humano de digitación, lo que sea, pero con un acceso no autorizado, él va a guardar una bitácora de que tantas veces se intentó acceder con tal cuenta. Entonces, esos registros son detectivos. Por lo tanto, es importante desarrollar ese tipo de control. Ese, podemos decir, es otro de los que el costo es menor. El de menor costo, el preventivo, porque evito que se vaya a propagar el riesgo, que la amenaza se vaya a materializar. El correctivo, obviamente, la acción se da y lo que se intenta es revertir un evento no deseado. Aquí hubo un evento que afecta la operación de manera normal que se dé Entonces, los controles correctivos lo que intentan es minimizar el impacto. Cuando ustedes ven la matriz de riesgo donde dice que el riesgo es igual a la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Por el impacto, entonces uno mide qué impacto puede tener. Y obviamente aquellos que tengan mayor riesgo son a los que le aplico la mayor cantidad de controles. Por lo tanto, la recuperación de un archivo corrupto, ¿verdad? O dañado a partir de una copia de respaldo, ahí estamos corrigiendo una situación que se está dando en la organización. Y para ello se deben de tener una planificación de contingencias. Un punto bien clave que ustedes deben de establecer es el plan de contingencia se aplica cuando la amenaza se ha materializado en la organización. ¿Me entienden? Entonces, el plan de contingencia, por eso les mira, siempre te tenés que tener un plan B. Entonces, el plan A es el plan ideal, no hay ningún problema. Un plan B lo voy a aplicar cuando este plan definitivamente fracasa. Entonces, cuando yo hago copias de seguridad de bases de datos y hago un proceso de recuperación, es porque se disparó esa amenaza se materializó y por consiguiente yo debo de recuperarme. Pasó algo, una situación que puso en riesgo la operatividad, la situación de empresa. Entonces, los procedimientos de recuperación ante desastres, que son planes que se hacen para planes de continuidad de negocio, es importante tenerlos en una organización. Por ejemplo, el sector bancario, el sector telecomunicaciones, el sector aviación, ¿verdad? De venta de boletos aéreos. Un control correctivo implica un impacto muy alto. Por ejemplo, aquí hay bancos que 1 hora de paralización de sus operaciones puede ser la pérdida de fácilmente $150,000. Para que vean el impacto que ocasiona. Entonces, el tiempo que se lleva de recuperación, ¿verdad? Es algo importante que se debe de tomar en cuenta. Más el tiempo de pérdida de datos. Es decir, porque cuando se materializa una amenaza, es muy probable que en ese momento se pierdan datos. Y el proceso de recuperarse al último punto donde yo tenía integridad de todos mis datos, esos dos momentos se traducen en costo. Entonces, por eso es que cuando ustedes hagan el plan de continuidad de negocio, van a ver el SRPO, RTO, así se llama en sus siglas, que son importantes calcular. Entonces, estos controles, los que hablábamos los últimos, los compensatorios, son controles que se implementan cuando otros controles no son completamente efectivos o no existen.
Entonces, complementan. Por ejemplo, cuando uno hace un plan de continuidad de negocio, es muy probable que yo me tenga que conectar a otro servidor sin que el usuario se dé cuenta y de manera síncrona, él se conecta directamente y esta muchas veces va a tratar de compensar la operatividad de la organización. Ahí dependerá del nivel de cómo ha establecido esa conexión. Eso ustedes lo van a ver más adelante, que se conoce como warm site, ¿verdad? Warm site, o sea, un sitio en caliente, un sitio, digamos, intermedio, donde al dispararse un evento, él se activa. Pero hay un hot site, sitio en caliente, ese es cuando está en línea, se sincroniza momentáneamente. Y esos son, digamos, modelos de alto rendimiento y alta disponibilidad. Entonces, en términos de una organización, cuando yo quiero hacer algo compensatorio es cuando, por ejemplo, yo sé que hay controles de calidad, pero yo hago una supervisión aleatoria, muestral. Cada 4 horas voy a verificar la planta de producción que está superviso. Esto es como algo compensatorio. Yo estoy claro que las máquinas tienen ciertos sistemas de control, tengo ciertos sensores para ver en las bandas cuando el producto está pasando, pero aún yo me tomo la supervisión como un elemento compensatorio ante esa situación. Y el otro, la duplicación de controles. Sé que hay un sensor que me está contabilizando la cantidad de paquetes de producción que están pasando, pero pongo a alguien que en un determinado lote haga un control de calidad de esos productos para garantizarme la producción y la calidad de ese lote. Entonces, vean, son aspectos que uno los utiliza dentro de un sistema. Entonces, cuando nosotros establecemos una implementación de controles, podemos tener diferentes categorías. Una de ellas puede ser la infraestructura, la seguridad lógica y física, la seguridad física, las instalaciones como tal. Cuando usted pone cámaras de videovigilancia, eso es un sistema de seguridad físico. Y la seguridad lógica es al interior de los sistemas a nivel de software, ¿verdad? Como tal. El desarrollo de software y los sistemas de información, que es todo un mundo, porque es todo un área de desarrollo. Entonces, uno le pone a eso ciertos tipos de control para garantizarme la calidad del software y del sistema de información que estoy haciendo. Las operaciones, en términos de operaciones, yo tengo que tener indicadores de rendimiento que me estén diciendo en mis operaciones que realmente estoy trabajando bien, adecuadamente. En temas de gestión, la gestión de compras, la gestión de outsourcing, la gestión administrativa, es un elemento importante. La gestión de los proyectos, por ejemplo. El tema de redes y comunicaciones, donde yo tengo que tener controles, indicadores, log, bitácoras. Los tipos de controles, ¿verdad? Eran los que se recuerdan, veíamos en la clase anterior. Entonces, cuando vamos a hacer una política y una cultura sobre esta parte, debemos de saber que la dirección de sistemas o de TI o de tecnologías de la información, los departamentos de informática, de infraestructura, de soporte, de operaciones, el control interno y la auditoría interna es como una pirámide que debemos de tenerla estratégicamente correlacionada para que en efecto nos puedan trabajar. Ustedes saben que la parte política, las directrices que nosotros podamos tener, lo va a desarrollar la dirección.
el departamento de informática o el departamento de soporte, el departamento de implementación, si implementación está aparte o es parte del área de TI, ellos definen normas, definen procedimientos a los cuales se van a trabajar, ¿ya? Y a los controles, el control interno y la auditoría, lo que hacen es ver esos procedimientos que ya están establecidos, cómo controlarlos, qué indicadores de desempeño hay y recomendaciones sobre esa base. Si no existiese, crear una línea base de controles. Si los controles ya existen, perfeccionarlos, dar recomendaciones sobre qué mejoras o mejores prácticas se van a hacer. Entonces, la implementación de estos aspectos, es importante que ustedes denoten que generalmente es un modelo top-down, de arriba hacia abajo, pero algunas veces hay iniciativas que se dan de abajo hacia arriba. Eso dependerá del nivel de madurez que se tenga en la organización. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tomen. Entonces, si vamos a ver a nivel organizativo, como decíamos, se establecen políticas, ¿sí? Y esa es la base sobre la cual vamos a trabajar en el tema de auditorías, en el tema de seguridad. Por el otro lado está el tema de la planificación, los planes estratégicos, los planes de informáticos, los planes de seguridad, los planes de continuidad de negocio. Estos planes deben de ser parte organizacional y van a ser insumos para cuando nosotros vamos a desarrollar auditorías. Luego establecemos estándares contra los cuales nos vamos a medir. Se desarrollan los procedimientos, obviamente, ¿verdad? Porque en efecto es importante que se describa de forma clara cuáles actividades se van a desarrollar y obviamente también para saber quién es el responsable directo de una actividad o tarea en la organización. Y dentro de la organización del departamento de informática o de sistemas o de TI, debe de estar claro cuáles son las funciones y los roles que tenemos designados. Y ahí hacemos un análisis de segregación. Es decir, la auditoría es bastante holística. No solo es meramente técnica, como quizás algunos podríamos creer. Por eso creo que les expresaba que en auditoría muchas veces uno busca personas que tengan cierto nivel de experiencia, porque en efecto no solo es un tema eminentemente técnico, es un tema normativo, es un tema procedimental, es un tema organizacional que hay que visualizar. Por el otro lado, las políticas del personal y las políticas de clasificación de la información. En una empresa acá en el país, me recuerdo haciendo esta asignatura, en una empresa, la información no estaba bien clasificada y eso permitía que hubiese una fuga de información. Por lo tanto, un elemento concreto o un resultado bueno del plan de auditoría que ese grupo hizo es clasificar la información. Algo tan sencillo y que lo damos por sentado, a ellos les sirvió de mucho. Y la empresa estaba muy, muy agradecida con el plan que se le había dado. Y posteriormente se hizo una política de clasificación de los datos en temas de gobernanza de datos. Y ahí establecían políticas sobre temas de los datos, cómo se organizaban en los repositorios, los backup y recovery, los accesos a la información, los estándares para crear sus esquemas de bases de datos, su data warehouse, su data mart, ¿verdad? Y eso, créanme, ayudó muchísimo que a lograr estandarizar la nomenclatura de nombres
que se tenían de los datos, eso provocó un cambio muy sustancial en la organización y mejoró las condiciones de la empresa. Vean que a veces uno cree que hay que hacer cosas, pero sobrenaturales, ¿verdad? No, a veces son cosas sencillas, pero que estamos bien claros lo que queremos hacer. El otro lado son los controles que usted a nivel de desarrollo, adquisición y mantenimiento de sistemas. Un aspecto que uno puede, digamos, como un checklist para si yo voy a hacer una auditoría en el departamento de desarrollo, yo puedo establecer cuál es la normativa sobre el uso de la metodología del ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Ustedes sabrán que en este punto, por ejemplo, yo puedo tener, digamos, el modelo en cascada, ¿verdad? Es el modelo tradicional, pero yo puedo tener un modelo, digamos, se le conoce como semiformales. Aquí entra el modelo unificado, ¿verdad? Esto lo implementó, por ejemplo, RUP. Hay modelos en espiral, no sé si han escuchado de él, ¿verdad? Estos son modelos que desarrollan el concepto de iterativo e incremental. Y luego están los modelos, las metodologías ágiles. Ahí ustedes van a ver Scrum, ¿verdad? Ahí van a ver XP, ahí van a ver Kanban, Lean. Entonces, yo establezco, bueno, cuál es la metodología de ciclo de vida de una empresa. Por ejemplo, hay empresas en el país que, por ejemplo, todo el desarrollo nuevo se trabaja con Scrum, pero toda la parte operativa, el día a día, el mantenimiento, se trabaja con Kanban. ¿Me entienden? O sea, cuando ya hay cierta madurez, se dan cuenta que es mucho más fácil emplear Kanban en la parte de producción, en la parte de operaciones, y en desarrollos nuevos es más fácil emplear Scrum. En la experiencia se da eso. Cuando somos como muy, nos gusta ser muy innovadores en temas de innovación y transformación digital, nos conviene emplear Lean, porque Lean tiene la característica de que es muy adaptativo y usted puede de una fase pasarse a otra, irla creando en el tiempo, y es bastante experimental a base de prueba y error, porque lo que queremos es innovar algo que a veces no tenemos ni claridad cuál sería el método a seguir para terminar el producto, porque estamos haciendo pruebas y generalmente el modelo más utilizado es el prototipado. ¿Sí? Entonces, en este enfoque, usted de eso establece los roles y responsabilidades, los procesos de las especificaciones de requerimientos, cómo se van a hacer, las viabilidades del proyecto, cómo se va a hacer el estudio. Entonces, esta área, fíjense, hacer una auditoría es, vean, hay que hacer un estudio de todos estos elementos. Cómo se establece una metodología de costos a partir de la naturaleza del proyecto y el nivel de prioridad, los procedimientos de análisis, diseño, ¿verdad? Pruebas, controles de seguridad y las pistas de auditoría. O sea, alguien me preguntaba, ¿cómo le hacemos auditoría a la auditoría? Entonces, podemos ver los procedimientos propios de los controles de seguridad y las pistas de auditoría para efecto poder identificar cómo realmente estamos auditando. Los planes de validación y verificación de pruebas para los de QA. Para aseguramiento de calidad es bien importante la validación y verificación de los procesos, de los sistemas, de los datos. Los procedimientos de adquisición de software.
en auditoría es importante la manera de cómo se adquiere software, cómo se adquieren los licenciamientos que tenemos, la renovación de los contratos y la documentación, los manuales de instalación, configuración, usuarios técnicos e implementación. Entonces, este esquema le puede servir a un equipo que pretenda desarrollar una auditoría a la parte de desarrollo, adquisición y mantenimiento de sistemas. Como sabrán, no todas las empresas desarrollan digamos, sus sistemas de información al interior de la organización, ¿verdad? Sino que algunas veces es mixto. Compramos cierto software externo, desarrollamos nuestros aplicativos propios del negocio, o hay quien, sí, todo lo desarrolla al interior y hay quien todo lo contrario, todo lo compra. Porque en efecto no tiene un equipo de sistemas que le esté desarrollando eso. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Pregunto, ¿cómo lo ven? Bien, un aspecto que ustedes deben de saber, bueno, en los procesos de validación y verificación, yo tengo que hacer todo un esbozo, ¿verdad? Un bosquejo de desde dónde yo voy a tener que ir haciendo los diferentes controles. Y podemos decir las pruebas unitarias, el elemento, la partícula más pequeña de las pruebas, luego las pruebas integrales, cómo esto unitario se integra al sistema o al componente que yo estoy trabajando, las pruebas de sistema, como esto, ya en el entorno, en el contexto real, como al ser implementado, las pruebas de aceptación del usuario. Hago pruebas con un conjunto de datos que obviamente interactúa con el sistema y cómo esas pruebas se hacen de aceptación de parte del usuario. Generalmente se construyen los casos de uso. ¿Y qué técnicas de prueba aplico? ¿Verdad? Para que en efecto yo pueda fundamentar que he empleado las mejores técnicas. Esas técnicas son manuales o son automatizadas. Las tecnologías y herramientas. Por ejemplo, en las automatizadas, yo no sé, ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, hay un continuous, ¿verdad? Delivery. No sé si ustedes han escuchado esto o alguien tiene conocimiento de esto en las pruebas automatizadas. Alguien creo que aquí trabaja en DevOps. ¿Alguien que se recuerde de esto? De mi parte no. Ok. Por ejemplo, cuando hacemos las pruebas automatizadas, dependiendo cómo establezco mi ciclo de vida hasta la puesta en marcha de mi sistema, yo puedo tener integración continua. Es un elemento, ¿verdad? Que cuando usted utiliza, vea, Git, ¿verdad? GitHub, ¿verdad? SVM. Usted lo que está haciendo es integrando continuamente, ¿verdad? O sea, usted tiene centralizado o de manera dedicada la integración de sus sistemas. Entonces, cuando vamos a hacer pruebas, es decir, ya nos pasamos de que nuestras pruebas van a ser automatizadas, que una vez ya se desarrolle y se dé por aprobado que los requerimientos han sido entregados correctamente. Y si usted lo trabaja en Scrum, usted dice que las historias de usuario con sus criterios de aceptación ya fueron aceptadas, entonces en ese momento usted dice en el Sprint Review que eso es
un entregable funcional. Pero, ¿dónde se desarrollan ese proceso de testing? Como para garantizarme que doy cumplimiento a esos criterios de aceptación. Entonces, una forma es manualmente hacer las pruebas, pero otra es hacerlas con una forma automatizada. Entonces, el continuous delivery del continuous deployment es que en el continuous delivery las pruebas son automatizadas, pero la liberación a producción, lo que nosotros le llamamos producción, pero realmente es la liberación a operaciones, es en este caso el dueño del proyecto, el dueño del producto o el product owner o el project manager que dirige y que o el, el owner information, el dueño de la información del negocio donde se está haciendo el sistema, es el que dice, ahorita láncese a producción. Él es el disparador de decir, láncese. El continuous deployment no. Una vez las pruebas han sido pasadas, las unitarias integrales de sistemas, las pruebas de aceptación de parte del usuario, automáticamente es lanzado a producción. Entonces, ese se le conoce como el continuous deployment. Entonces, esto que les estoy diciendo son aspectos bien claves en el auditor solo para hacer el plan de validación y verificación de pruebas, porque todo es el tema de aseguramiento de calidad, pero obviamente esto está enmarcado en el ciclo de vida del sistema que tengamos en la empresa. Los de DevOps, ellos trabajan con o deben de trabajar con técnicas de pruebas generalmente automatizadas o semi-automatizadas, ¿verdad? Porque también eso se traduce en un tema de costo. Entonces, DevOps, ustedes saben que es con la integración de desarrollo con operaciones y QA, ¿sí? Entonces, esos tres áreas se integran para poder aplicar la metodología de DevOps en una organización. ¿Estamos? Entonces, tengo que integrar el personal de desarrollo, el personal de implementación, el de operaciones, más QA, ¿verdad? Para que en efecto lo pueda hacer. ¿Estamos? ¿Tienen una pregunta en este punto? ¿Todo claro? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Todo bien. ¿Sí? ¿Todo claro? Igual, igual en ese tema de DevOps, a veces para hacer ya sea un pull request o deployar algo, siempre veo, bueno, yo he tocado un poco de eso, siempre va atado a alguna tarea y dentro de eso, del análisis que hace, se detectan también vulnerabilidades mediante cómo lo haya configurado DevOps, también posibles malas prácticas, ya sea que hayan dejado algo quemado, algún dato como DUIs o cuestiones así de un dato, hace también esas validaciones. Bueno, que el equipo de DevOps configura eso para que haga esas validaciones. Sí, exacto. Cuando usted ya hace su workflow, ¿verdad? En definitiva, tiene que garantizarse de eso. Y las tecnologías y las herramientas que usted utilice, muchas de ellas le van a ayudar a detectar esas, ¿verdad? Digamos, malas prácticas que algunas veces tenemos. Exacto. Gracias. Perdón. Entonces, cuando hablamos de controles de explotación, ahí estamos hablando de cómo nosotros lanzamos, cómo hacemos el deployment de nuestros sistemas. Entonces, ahí hacemos una planificación y gestión de recursos. Esto es clave porque por eso es que se hacen pruebas de rendimiento, ¿verdad? Porque nosotros debemos de ver la capacidad de que concurrentemente cómo es la capacidad de nuestros servicios, de nuestros servidores, que al poner 500, digamos, puntos de conectividad concurrentemente solicitando recursos, cómo trabajan. Entonces, se deben de planificar
y cómo se gestionan esos recursos. Ustedes han visto que cuando la gente de los servicios de nube, digamos, un concepto que venden muy claro y que pues a cualquiera lo impresiona, es cuando él le dice que usted tiene a disposición recursos que son netamente escalables. Es decir, usted digamos que tenía 4 terabytes de almacenamiento de datos y digamos que tiene 1 terabyte de aplicaciones, en eso le hacen 5. De esos tiene 2 terabytes de datos libres, ¿verdad? Y sus procesamientos de memoria y sus procesadores y memoria son acorde a esas necesidades de recursos. Cuando usted va a implementar una nueva aplicación, usted ha hecho sus estimaciones de crecimiento de datos y de necesidad de recursos, pero la facilidad que le da es que en un punto que ya esté llegando a un umbral de un 80-90% de uso de recursos, entonces usted dice, lo podemos escalabilizar rápidamente. Usted le da una configuración de tal manera que al llegar a 90 solicite más recursos en la nube. Eso provoca que no se le vaya a desbordar su servicio. En cambio, cuando usted lo tiene en un centro de datos local, usted tiene que hacer una planificación más exhaustiva para tener a su disposición lo que es microprocesador, memoria y disco. Por consiguiente, entonces, cuando nosotros vamos a hacer un deployment, es necesario hacer una planificación y gestión de recursos. Entonces, ¿qué es lo que hace el auditor? El auditor lo que realmente hace es establecer cuáles son la metodología y las técnicas que emplea para metodológicamente cómo planifica ese deployment y por consiguiente qué técnicas emplea para gestionar los recursos y estimar dichos recursos. Entonces, el auditor realmente establece esos elementos. ¿Me doy a entender? Por consiguiente, nosotros en un tema de seguridad vamos a velar por el tema de la seguridad física y lógica. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos que nosotros utilizamos para asegurar que la información esté resguardada, que haya integridad, que haya disponibilidad y que haya confidencialidad de la información? ¿Estamos? Entonces, esto es bien importante que ustedes lo tengan que tomar en cuenta al momento de ver esto. Por otro lado, sabemos que en este caso, cuando tenemos un centro de datos, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir a evaluar? Pues en una seguridad física, lo que evaluamos son, digamos, cuáles son las medidas de protección, ¿sí? Las medidas de protección contra incendios, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo nosotros lo estamos manejando? Inundaciones, ¿sí? Las caídas del sistema eléctrico. ¿Me doy a entender? Y cuáles son, digamos, la refrigeración o cools, ¿verdad? Que se usan en los dispositivos. Entonces, es importante que veamos en términos lógicos. Usted sabe que es una de las cosas más importantes son el tema de el acceso. Por ejemplo, la autenticación de doble factor, ¿verdad? Como un elemento, digamos, clave, la gestión de dominios, ¿verdad? Digamos,
la parte de el almacenamiento, las particiones, por ejemplo, las segmentaciones de los datos. Entonces vean, la auditoría es bien amplia y debemos de estar bien claro que cuando nos vamos a orientar a esto, los digestos que se aplican a los datos, ¿verdad? Como cha, ¿verdad? Digamos, el algoritmo de criptografía, ¿verdad? Que se va a emplear en la información, entre otros. Entonces ustedes ven que, y las normas de regulación, ¿verdad? Esto es todo un tema y este tema es uno de los más medulares para los agentes de seguridad de la información. Por lo tanto, el otro tema, los controles para utilizar de manera efectiva los recursos. Por ejemplo, cuando usted va a trabajar en tema de datos, usted tiene que tener claridad que un aspecto que uno pone, aquí hay DBAs, es que usted al menos tiene que tener el 25 al 40% de disponibilidad de recursos. ¿Sí? Entonces, cuando esto le va creciendo, obviamente usted tiene que tener algún indicador que le esté diciendo a usted cómo se va dando ese crecimiento. Caso contrario, usted puede tener problemas y problemas serios, porque algo que no se controle no se puede medir. Eso ustedes lo tienen que tener bien claro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando esto va creciendo, yo debo establecer cuánto es mi máximo, ¿verdad? Si es un 75%, y de ahí que ya me esté mandando un mensaje, un correo electrónico, vea, que yo ya estoy llegando. Porque en el tema de los sistemas operativos, ya vieron seguridad de sistemas operativos, bases de datos y lenguajes. ¿Pregunto? Sí, Sí, ya lo vimos. Ok, entonces ustedes recordarán que cuando se ve el tema de sistemas operativos, eh, los sistemas operativos ocupan realmente espacios de disco, ¿verdad? Lo que se le conoce como memoria secundaria. Entonces, ¿por qué entonces se deja esto? Porque cuando él está trabajando, la memoria se auxilia del disco y generalmente le puede tomar un 10-15% del recurso para procesar. Esa le sirve como memoria secundaria para estar procesando en la memoria RAM. Entonces, en Linux, él ya tiene por defecto una estructura de almacenamiento como memoria secundaria para trabajar esa información. Entonces, las bases de datos igual al interior, ellos tienen una memoria interna dentro de su kernel de gestor de bases de datos que hace lo mismo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que irnos a las fichas técnicas del sistema operativo y del gestor de base de datos y de los virtualizadores para que en efecto nosotros sepamos cuánto es lo mínimo necesario que se debe de tener libre para hacer ese procesamiento, porque al final, después de que ellos procesan esa información, el sistema operativo libera ese espacio. Pero mientras está procesando, ocupa, reserva eso, y eso puede volver lento los procesos de todo el servidor, de todos los sistemas. Y entonces por eso es que se juega con esa parte. Entonces los de infraestructura utilizan herramientas de benchmarking
para que se pueda velar por eso. Entonces vean que aquí ya nos estamos en un tema de infraestructura. Nosotros tenemos que saber cómo controlar esos recursos de manera efectiva, porque en la explotación ya estamos en el deployment de nuestros servicios. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo clarito? Entonces, en los gestores decíamos, hay que prever el acceso de la estructuración lógica y física, memoria, procesamiento, enlaces, los planes que definen los roles, las responsabilidades, la gestión del control, los procedimientos que describen la gestión de cambios, el mantenimiento del diccionario de datos. Por ejemplo, una buena práctica que se hace con los diccionarios de datos es tener una duplicación del diccionario de datos. Porque en efecto usted pierde la metadata y prácticamente usted arruinó la base de datos. Los controles de acceso, los manejos de concurrencia, los métodos de recuperación, los puntos de caídas, el minimizar el tiempo necesario de recuperación, los controles para asegurar la integridad de los datos y la gestión de auditoría a través de restricciones de accesos, funciones, roles, uso de bitácoras, log, seguimientos de procesos. Entonces, de manera general, creo que esto les hablé la vez pasada, ¿verdad? Que uno debe de conocer la arquitectura de una base de datos en su efecto para que nosotros, si conocemos cómo las estructuras de memoria de un servidor, las estructuras de almacenamiento y los procesos que se ejecutan, entonces nosotros tenemos un mayor, digamos, una mayor garantía de qué es lo que le vamos a pedir al gestor, al administrador de la base de datos, por dónde nos podemos ir. Si usted sabe de antemano que una de las fallas que el usuario le dice que es el rendimiento, que los tiempos de consulta son muy altos, entonces el auditor le va a preguntar, mire, ¿cómo usted almacena su información? ¿Qué estructuras usted emplea? ¿Cómo usted tiene distribuida esa información? ¿Ya? ¿Cómo hace el proceso, por ejemplo, de multiplexación, ¿verdad? De su información. Multiplexación. No sé si han escuchado este término. DBAs. Multiplexación de su información. Entonces, los archivos de control, los archivos log, ¿verdad? La trazabilidad de las auditorías, los parámetros, los archivos de backup, cómo los manejo. Entonces, ¿cuánto espacio en la caché yo le doy para almacenar log? ¿Cuánto le doy para almacenar datos? Si cuando hago commit las respuestas son muy lentas, es muy probable que la buffer caché de su base de datos está muy pequeña. Y por consiguiente, sus procesamientos de escritura al disco se vuelven lentos. Cuando usted hace un proceso de recuperación de datos a partir de log y ese proceso de restauración es muy lento, es muy probable que su buffer redo log esté muy pequeño. Entonces hay que ampliar. O cuando la consulta se vuelve muy lenta, entonces es muy probable que su library caché, ¿verdad? Y su SQL compartido está muy pequeño y hay que ampliarlo para que pueda hacer el procesamiento del álgebra relacional de sus SQL. Y por lo tanto, ver realmente cómo administro la gestión de el procesamiento de las consultas. Y ahí es donde yo ya le puedo decir, mire, fíjese que debe de optimizar las consultas los desarrolladores, los analistas, los diseñadores de bases de datos, porque en efecto se lleva demasiado tiempo y las lecturas a disco son muy frecuentes y esto provoca pues que haya lentitud en los tiempos de respuesta. ¿Me doy a entender? ¿Hablo claro?
Algunos aquí ya me conocen, yo me emociono con estos temas, ¿verdad? Pero quiero que sea comestible para todos. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí se entiende, ingeniero. Ok. Entonces, en función de eso, he partido de una de las bases de datos más complejas, porque uno comprendiendo una estructura como Oracle, es mucho más fácil comprender las otras estructuras. Pero deberán de saber que entonces cuando yo voy a hacer una auditoría a una base de datos, yo me debo de compenetrar en cómo realmente la base de datos gestiona y cuáles son las buenas prácticas que se deben de realizar. Entonces, por eso es que, insisto, en auditoría uno busca los senior de ciertas áreas para que en efecto, con su experiencia y su background, su conocimiento, pues las auditorías sean, perdón, sean más eficientes. Ahora, ojo, no vamos a ser todólogos. Eso es imposible. Nos vamos a auxiliar de los expertos y usted sí, como alguien de seguridad, de lo que sí puede y debe de hacer es hacer un buen plan de auditoría y saber qué controles, qué elementos tenemos que ir a auditar. Entonces, al final, no es que usted va a auditar los servidores, las bases de datos, los sistemas operativos. Ya en aspectos puntuales, esas recomendaciones, muy probable nos quedemos cortos. Entonces, ahí nos auxiliamos de los expertos y comenzamos a recomendar. ¿Estamos? Bien. En los sistemas distribuidos, que es un tema, ¿verdad? Todo un tema, ¿verdad? Tenemos que tener controles de aseguramiento, por ejemplo, de compatibilidad de datos. Ustedes saben que no es lo mismo tener datos en Linux que tener datos en Windows. Entonces, generalmente desarrollamos un repositorio centralizado de datos que tenga una capa intermedia que pueda leer datos desde un sistema operativo Windows, desde un sistema Linux o Unix, para que en efecto lo pueda. Pero debemos de saber que es compatible. Yo no sé si han visto, por ejemplo, en ciertas empresas, cuando usted dice, mire, fíjese que yo tengo una aplicación que es de Visual Studio y esta es de Visual Studio la última versión y esta es de hace 10 años, pero no son compatibles. Yo tengo que buscar un mecanismo de cómo compatibilizar esas aplicaciones. Y ahí aparecen las famosas capas middleware. Eh, Alguien que aquí trabaja, me recuerdo en WebLogic, creo que me dijo, de Oracle, es una capa que permite desarrollar ese tema. Digamos, o usted tiene una base de datos, ¿verdad? Que tiene una versión 9i y usted tiene 19c. Muy probable leer directamente de esta base hacia acá es imposible, no es compatible. Necesita una migración eh, intermedia para que de 9i pase a 11i, a 11g y luego a 12c y de 12c a 19c sí lo pueda leer. Entonces, esos sistemas distribuidos yo tengo que hacer esas auditorías. Entonces, ahí es donde, bueno, si es una información clave donde necesito hacer proyecciones, historia, debo de asegurarme que hay compatibilidad. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos, por ejemplo, que definen medidas y controles de seguridad utilizando conexiones locales y remotas? ¿Cómo accedo yo a mis conexiones remotas? ¿A través de qué protocolo yo lo hago? ¿Y cuál es la mejor práctica de eso? Al final, miren, el tema de seguridad también se balancea con performance. Yo quisiera ponerle el mejor protocolo de seguridad. De hecho, comentarles, eh, un amigo de México, él es un experto en temas de protocolos de comunicación cifrados. Él me decía, mira, Elmer, por ejemplo, 1 giga de datos, por decirte, cuesta $1 el almacenamiento, por decirlo, ¿verdad? Un dato así empírico. Pero el proceso de cifrado cuesta $2. Entonces, una empresa que tiene 1024 gigas, son 2048 en cifrado. Entonces, a veces es un tema costo-beneficio. Que quisiera asegurar toda la información y tenerla cifrada, sí,
pero el costo se me duplica por cada dato almacenado en crudo. Por lo tanto, se hace un balance y es ahí donde debemos de saber que no a todo le podemos aplicar cifrado. Me doy a entender por un tema de costo. Otro elemento es la existencia de control de inventario de los activos de los sistemas distribuidos. Es importante tener ese inventario. Generalmente las primeras auditorías se basan en controles de inventario. Es casi siempre lo primero que le va a llegar a usted a una empresa. El inventario físico de sus equipos, ¿verdad? El inventario de las licencias que usted tiene, de los contratos que usted tiene, porque uno espera que se vayan a meter de un solo a la parte técnica especializada. No. Y desde ahí pueden identificar muchas vulnerabilidades que se tienen. Pero nosotros como seguridad sí vamos a entrar al tema técnico y debemos de estar claros de cuándo vamos a desarrollar una auditoría. Para alguien de seguridad es bastante fácil hacer planes de auditoría. Alguien probablemente del área de sistema le es un poco más difícil hacer una auditoría en temas de seguridad. Alguien de infraestructura es muy probable en su parte técnica, ¿verdad? Pero no en gestión, por ejemplo, o en desarrollo. Entonces, pero obviamente para eso nos preparamos, en este caso, en esta maestría. Entonces, las personas de seguridad tiene, digamos, una base de conocimiento que le facilita ingresar en el tema de auditoría. Por lo tanto, si ustedes se fijan en los sistemas distribuidos, retoma elementos integrales de otras áreas, los controles de seguridad lógica y física, la revisión de contratos de mantenimiento, los contratos de servicios, ¿verdad? Con proveedores conocidos como SLA y el aseguramiento de los procedimientos de planes de continuidad y antidesastre y las pistas de auditoría que deben de existir, ¿verdad? Y la reconstrucción de archivos como tal. Entonces, para estos sistemas distribuidos. En la LAN, las políticas de adquisición de equipos, las normativas de procedimiento de desarrollo de adquisición de software, los procedimientos de control de software de contratado bajo licencias, los controles de accesos a redes, las revisiones periódicas del manejo de computadoras, los controles de la política Bring Your Own Device. Si ustedes se notan ya en la banca, ya ahora a usted ya no le piden que se desconecte del internet, que usted ya no pueda ver digamos, su dispositivo. Usted ya lo puede utilizar al interior del banco, porque los bancos ya desarrollaron, si quiere ver, una política de control un poco más sofisticada y por lo tanto, pues tienen un poco más de confianza en sus políticas, sus procedimientos, ¿verdad? De el Bring Your Own Device. La implementación de gestión de redes para la optimización rendimiento, ¿verdad? Que hay que hacerlo. Los procedimientos de transferencia de archivos, ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo que se utiliza? Las políticas de conexión y desconexión. Por ejemplo, en temas de sistemas operativos, en temas de servidores, uno pone política, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, una conexión que no haga petición en un promedio de 5 minutos, que automáticamente lo desloguee. Esa es una política de seguridad. Porque con eso me garantizo que si alguien no está haciendo peticiones de servicios, se desloguea automáticamente. Porque esto me garantiza que no vaya a llegar alguien a su máquina, que probablemente esté abierta, y ingrese. Entonces, el hecho que en 5 minutos no acceda se ha levantado, no necesita de esa conexión, entonces lo desloguea automáticamente. Entonces, la adopción de procedimientos de integridad, privacidad, confidencialidad y seguridad de la información, los contratos de mantenimiento preventivo, correctivo y detectivo de las redes y la política de salida de los equipos,
¿verdad? Lo que decíamos, la destrucción de los equipos que llevan información que es confidencial y sensible. ¿Cuál es la política, verdad? Cuando doy de baja a un equipo y cuál es la política, ¿verdad? De destrucción de la información de esos dispositivos. Hoy en día este tema es, yo no sé si ustedes vieron la película Fargo con Ben Affleck. ¿Ya la han visto? De mi parte, no. Ni yo. Se las recomiendo. Busquen, no sé si está en Netflix, Fargo. Esa película es una película donde plantea que ciudadanos americanos en Irán, eh, Irán, Estados Unidos le declara la guerra a Irán y hay un consulado de Estados Unidos y ellos están en Irán. Para poder salir, el Canadá les ayuda a cómo salir y ellos se hacen como actores de que andan haciendo anuncios en Irán con visas canadienses. Lo importante de ahí es que alguien les toma fotografías y los iraníes, digamos, los militares iraníes ponen a los niños a reconstruir las fotografías. Entonces habían sido cortadas en tiras, pero los niños en forma de juego reconstruyen los rostros de ellos. Pero en la trama de la película, cuando ya ha sido reconstruido, ellos ya han abordado el avión. Entonces, en un tema de tiempo, pero eso demuestra algo, que la información se puede reconstruir. Entonces, cuando yo trabajé para Citigroup, a ellos una primera, digamos, capacitación que nos daban es algo que se conoce como Passport Security. Y esa capacitación consiste en mostrar cómo Citibank pertenece a Citigroup. Y este banco tuvo una pérdida millonaria porque, y eso de hecho creo que en 2 películas lo han puesto, donde alguien de limpieza agarra informes donde van cuentas corporativas y clientes millonarios con sus claves y logran hacer un robo millonario de información, de dinero en transacciones como tal. Esto permitió que el banco compra trituradoras, donde las trituradoras cortan el papel en forma de figuras. Y dependiendo el nivel de confidencialidad de la información, el triturador cada cierto tiempo cambia su estructura de cortado para garantizarse que esa información no puede ser reconstruida. No sé si sabían de eso. Entonces, hay políticas de seguridad tan altas que se utilizan hasta trituradoras donde le pueden cortar en forma de rombos, en forma de círculos, en forma de rectángulos, de cuadros. Y entonces ya el corte no solo es horizontal y vertical, sino que es una mezcla. Y diferentes paquetes de hojas se cortan de diferentes formas. Obviamente tratando de que sea casi que imposible a partir de esos pedacitos tan pequeños poder reconstruir la información. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque ya fue una lección aprendida, vivida. ¿Me entienden? Entonces, los planes de control contra incendios, inundaciones, lo eléctrico, la electricidad estática, los controles de datos, los procedimientos de destrucción de datos, de inventarios de equipo, los controles de las conexiones remotas y políticas de conexión como tal. Entonces, lo importante de esto es haber aprendido la diferencia entre ese control interno y auditoría, tipos de controles
preventivos, detectivos, correctivos y compensatorios, y tipos de controles asociados a los sistemas. ¿Sí? Bien, a partir de ello, entonces que para mí era importante que ustedes, porque ese es quizá es uno de los temas bastante importantes. Ahora pongo un ejemplo bastante sencillo para que ustedes lo puedan visualizar. Eh, Bien, disculpe, Denilson, ahí me había puesto un mensaje y no lo había leído. Bien, veamos en una auditoría aplicada a una base de datos. Digamos, en este caso hablábamos de Oracle. Primero usted tiene que tener un objetivo bien claro. En este caso vamos a implementar una auditoría de sistemas, digamos un sistema de recursos humanos, con el propósito de tener un control sobre las operaciones realizadas por los usuarios. Específicos, aplicar auditoría de seguimiento a la base, a un esquema, en este caso HR, verificar que la organización audita las transacciones, que valida las modificaciones, por ejemplo, a salarios según puesto y rango salarial. Son controles que se han pedido que se apliquen, que el auditor va a verificar y vean, siempre vamos a tener objetivos y un alcance. Esto es como mínimo lo que vamos a tener siempre en una auditoría. Entonces, la auditoría es aplicada únicamente, nos dice el sistema de recursos humanos. Se valida a través de qué base de datos. Si fueran varias, tendríamos que decir cuáles y garantizar integridad de datos y validar las políticas de salarios aplicadas a los sistemas. El procedimiento consiste en evidenciar que se validan las operaciones y validar que se registra una bitácora de los accesos de los sistemas a recursos humanos y validar que la política de salarios es aplicada correctamente. Entonces, algo bien pequeño, pero que nos da una idea. Entonces, veamos para una seguridad, ¿verdad? En una tabla que digamos se denomine employees, a esta tabla le vamos a aplicar una seguridad, o sea, un trigger de seguridad. Los triggers son disparadores que ante un evento se va, valga la redundancia, a disparar. Entonces vean, se mete un código que establece que este disparador seguridad HR en una tabla denominada employees, cuando antes de que haga una inserción en esta tabla, él va a validar que si el día es sábado o domingo o la hora no es entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde, le diga que usted puede insertar en la tabla employees únicamente en horarios de oficina. ¿Qué estamos haciendo aquí? Empleando una política que nos garantice que solo en días hábiles de oficina y en horarios hábiles se pueda realmente hacer operaciones de inserción en una tabla de empleados. Entonces, este es un disparador que garantiza seguridad a una política de organización. ¿Me doy a entender? Entonces, esto lo que hace es emplear una política de seguridad. Ahora, el auditor, ¿qué es lo que le establece? Él lee, vea, él lee la política y la política dice que todos, que primero, la tabla empleados es una tabla con una seguridad alta. Eso es crítica. Y que dentro de sus políticas establece de que operaciones en esa tabla únicamente se hacen en días y horarios hábiles de oficina. Entonces viene el auditor y lo que pregunta es, ¿qué control usted emplea para garantizarse de esta política?
¿Me entienden? Entonces, muy probable, entonces ya el que, si lo ha empleado, sí, hemos empleado un control. ¿Cuál? Hemos pedido al Departamento de Desarrollo que nos garantice que en esa tabla no se hagan, aquí dice insert, puede ser insert o update o delete, o sea, las tres operaciones, que no se hagan en horario. Y sabemos que hemos validado que cuando hemos hecho pruebas que cuando alguien se queda después de las 6 de la tarde, no le permite trabajar. Y si es sábado y domingo, tampoco. Y le muestra, hace una prueba y ve el mensaje. Entonces, él dice, ok, ¿quién se lo hizo? Sistema. Entonces va con sistema y le pregunta, miren, ¿cómo hicieron? Ah, hicimos un trigger y validamos esa política. Ok, la política es validar. ¿Qué pasa si la política lo dice, pero no hay un control? Ahí es donde el de seguridad o el auditor recomienda y dice, cuando ya con conocimiento y causa y sabe del campo, él puede dentro de sus recomendaciones decir que se emplee una técnica de seguridad para aplicar esa política y que se recomienda la realización de un trigger o una función que valide el ingreso y acceso en los horarios pertinentes. Entonces, por eso es que la auditoría, van a ver que las firmas auditoras también tienen firmas consultoras, porque ellos recomiendan, pero a su vez también les dicen, les podemos dar la consultoría para poder implementar esa política. ¿Estamos? Esto es la práctica, señor. Este es, como dicen, business to business. O sea, además de que le hago auditoría y le doy las recomendaciones, que son buenas prácticas, además le digo, si usted tiene problemas de implementar esa recomendación, yo se la puedo implementar. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Cómo lo ven? Entonces se hace una prueba. Entonces por eso es que quisiera que si lo pueden hacer, lo hacen. Aplican ese código y se hace un insert. Y si de alguna manera estuviesen en esta hora tratando de hacer, nos debería devolver un error que nos indique que no se puede insertar en horarios que no sean, ¿verdad?, de horarios de oficina. ¿Estamos? Entonces, lo importante es, siempre se hace, pero se hace el caso de prueba para validar y verificar que eso sea. Otra forma de emplearlo es lo que les decía. Lo hago insert, update o delete y vean, si se da la operación de borrado, que se dispare. Si es de insertado, también, o si es de actualización. Obviamente la condición es que no sea sábado y domingo y que no sea en horarios diferentes entre 8 y 6 de la tarde. Entonces, este disparador es más completo y ya audita todas las operaciones que se pueden dar en una base de datos. Insert, update o delete. ¿Sí? ¿Estamos claros, señores? ¿Se entiende? Pregunto. Sí, se entiende, ingeniero. Ok. Sí, sí, Bien. perfectamente. Ok. Entonces vean ahora acá. Creamos un, digamos, otro triggers. O sea, los triggers a nivel de base de datos son unos grandes aliados en temas de seguridad, en temas de auditoría, en temas de validación. Veamos otro. Nos dicen como política, miren, señores, la empresa
no puede, dentro de su rango de salarios, tener salarios mayores a 12,000 a todo personal, a excepción de los puestos de presidente y vicepresidente. Entonces, ¿cómo nos garantizamos eso? Vean, aquí ponemos un disparador. Y dice que este disparador es para restringir salario. Y en una operación de insert o update sobre el campo de salario, en la tabla employees, por cada fila, si el puesto no es presidente o vicepresidente y el salario se está actualizando o insertando mayor a 12,000, que le diga los empleados no pueden ganar más de 12,000. O sea, aquí recursos humanos lo tenemos bien asegurado. Entonces, por más que una persona intente colocarle a un empleado un salario arriba de 12,000, pero sabiendo que la política está bien clara, es decir, la tabla salarial está bien clara de que el personal no puede ganar arriba de ese salario en esos puestos, esto garantiza eso. ¿Me entienden? Entonces, vean, esto es una política de validación. Valida que se regule esto. Y entonces esto se puede aplicar para muchísimas cosas. Este es un ejemplo. Entonces, cuando no se tiene, usted recomienda. Por eso es que, miren, es importante estos elementos, porque esto a usted le va a ayudar a establecer eso. ¿Queda claro este ejemplo? Sí, queda claro. Ok, bien. Entonces, como yo sé, pues que a veces ¿verdad? La muy teoría, ¿verdad? A veces nos gusta aprender haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí les estoy poniendo un ejemplo. Y Regina sabe que a mí me gustan las bases de datos, ¿verdad, Regina? Sí, Eh, ingeniero. entonces, vean este otro ejemplo, ¿vale? Veamos, vamos a aplicar una auditoría de sesiones, ¿se acuerdan? Como nosotros, fíjense, en el fondo es una política y estamos velando por integridad, igual que ¿verdad? Estamos velando de que los datos no se deterioren, que cumplan las políticas establecidas. Ahora digamos que nosotros vamos a hacer digamos, esta auditoría de sesiones y operaciones. Entonces, vean, cuando ya vamos a hacer algo como eso, ya no es restrictivo una tabla, una operación de sentencia se le llama de manipulación de datos, ¿verdad? El lenguaje DML. Entonces, lo que uno hace, bueno, va a ver la configuración de, digamos, en este caso, de la auditoría. Entonces, este Show Parameter Audit, lo que me hace, en este caso en Oracle, es ver o mostrar la configuración actual de los parámetros relacionados a un tema de auditoría de bases de datos. Entonces, para yo poderlo aplicar, simplemente hago esta sentencia, alter system, audit SIPs operations, voy a poner en verdadero que me registre las diferentes operaciones que yo vaya a tener sobre mi base de datos. Y hay un archivo de esos parámetros que se conoce como SP file para que lo guarde en esa configuración que yo la estoy poniendo a true. Ahora, ¿por qué una base de datos no por defecto tiene las auditorías? Aquí creo que tengo un par de DBAs por lo que oí. Porque la auditoría crece en términos de datos, en términos de almacenamiento. Entonces, auditoría no le puedo aplicar a todo. Se lo tengo que aplicar a aquellas bases de datos, aquellos esquemas de bases de datos que sean necesarios. Aquellos que los declaro críticos, aquellos que los declaro confidenciales, aquellos que una alteración me puede afectar
toda la empresa. Entonces, ¿me entienden? Entonces, esto es bien importante que ustedes lo sepan. Entonces, la pista de auditoría prácticamente se va a disparar a través de eventos, ¿verdad? Por eso es que le digo Alter System Set Audit Tray sobre la base de datos. Entonces, le estoy diciendo que lo haga sobre toda la base de datos. Si fuera un esquema, tendría que decirle sobre un esquema en particular, ¿verdad? Como tal. Y debo, eso sí, cuando voy a aplicar esto, yo tengo que cerrar la base de datos y luego inicializar, porque es un parámetro que va a tener que configurar el gestor, el kernel de la base de datos para hacerlo. Entonces, en las versiones nuevas, ya esto del shutdown immediately, o sea, como cuando usted le hace un shutdown a su equipo, cuando lo apagan, es un shutdown. Entonces, ahora ya hay un mecanismo de que no haga shutdown, sino que simplemente altere y aplique. Entonces, hay parámetros en una base de datos que se pueden activar en línea, pero hay otros tipos de parámetros que tiene que bajar la base y luego subir. Por eso es que cuando una base de datos se instala, se configura y se parametriza, se tiene que hacer según la realidad del negocio, porque debemos de saber el impacto que tiene aquellos parámetros que nos obliga a bajar la base de datos y volverla a subir. Entonces, por eso a veces se hacen, no a veces se hace las famosas ventanas de mantenimiento. Y generalmente se buscan las horas no pico, ¿verdad? Para que en efecto no impacte drásticamente. Y usted puede ver en la banca, generalmente busca la noche y le dice con una dispensa desde con bastante anticipación, porque sabe que tiene que hacer ciertos cambios de configuración, de parámetros. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, ustedes pueden ver qué es lo que estoy haciendo. La política me está estableciendo que yo debo de hacer una auditoría de sesiones en mi base. Entonces, para ello, como auditor, yo llego a donde el DBA o al oficial de cumplimiento o al de seguridad y le digo, mira, ¿cómo auditan las sesiones de los usuarios de la organización? ¿Cómo auditan los usuarios del departamento de finanzas? ¿Cómo auditan a los usuarios del departamento de TI? ¿Cómo auditan a los empleados, verdad, del departamento de recursos humanos? Y ya le va a decir, ok, en papel, bueno, pasémoslo a algo automatizado. Hay una bitácora por ahí que se hace a través de un disparador. Ok, pero mira, ahorita el área de financiera se ha vuelto crítica y se manejan volúmenes de datos y transacciones altas. Quiero que se la apliquemos, una auditoría, y ya usted recomienda emplear, ¿verdad? Una auditoría al departamento de finanzas, a los roles tal, por esto. No lo hace, usted ya recomienda. Le dicen, es a nivel de base de datos, usted ya tiene una idea, vamos a ver la configuración, dónde se activa, veamos la bitácora, dónde está para efecto de hacer. Entonces, vean acá, aquí se está poniendo otro ejemplo donde yo voy a auditar cualquier tabla, cualquier acceso a cualquier tabla y al hacer audit yo voy a seleccionar en una, digamos, en una base, es decir, cuando yo haga select, cuando yo haga insert, cuando yo haga update, cuando yo haga delete, me tiene que auditar. Eso es lo que le estoy diciendo en este sentido. Bien, entonces, ¿cómo yo puedo verificar eso?
hay una tabla que se llama DB Audit Trail, donde yo puedo ver el usuario, desde qué terminal, qué operación, con qué usuario del sistema operativo, quién es el dueño del esquema y el objeto, para yo poder ver la activación de la pista de auditoría. Y con esta consulta, yo puedo poner que entre hoy y 3 días anteriores a esta fecha, yo quiero ver quiénes han desarrollado operaciones de insert, delete, update, logueo y select a la base de datos. Y que me lo ordene por un timestamp, donde me dé fecha, hora, segundos y uso horario de donde lo ha realizado. Con esto yo me garantizo que mi información es completa. Digamos que es una auditoría corporativa, donde mi base de datos accede de El Salvador, de Panamá, de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces puedo perfectamente controlar. ¿Estamos? Entonces, yo puedo hacer una auditoría a todo un esquema, en este caso HR. Yo puedo auditar las diferentes operaciones y yo ejecuto el procedimiento para poder verificar esas auditorías. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde yo puedo ver esas opciones de auditoría? En una siempre hay vistas del diccionario de datos, que en este caso DBA STMT Audit Ops me va a decir las opciones, ¿verdad?, que he tenido del procedimiento de auditoría. ¿Sí? Esto es para que ustedes vean cómo uno lo puede plasmar ya en algo práctico que ustedes lo pueden hacer. Otro, la creación de una política de auditoría. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a hacer eso, primero yo me conecto generalmente con un usuario administrador. Creo la política. Digamos que en este caso esta política, vean, create policy, donde, ¿en qué objeto? En el esquema HR, donde la política, ¿cómo se va a llamar? HR Audit, ¿verdad? Este nombre de política debe ser un nombre único. Y acá, donde dice Audit Column, yo puedo especificar ciertas columnas si quiero. Y si no, es porque me va a auditar todas las columnas. Si hay alguna condición en particular que yo quiero que solamente para eso se aplique, digamos, para, por ejemplo, salarios, ¿verdad?, que son temas para montos de compras, y entonces tengo que especificar dónde lo va a hacer. Y le digo a dónde se va a almacenar los registros de la auditoría. Entonces, creo la política y luego la política la asocio al rol o a los usuarios a la que le voy a aplicar la política. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo que al usuario HR, a él le voy a aplicar dicha política. Entonces, por ejemplo, me están diciendo que está habiendo cierta información que se está fugando y no sabemos por qué ni cómo. Entonces, yo puedo aplicar esta política para asociarla a los usuarios que manejan esa información que se está fugando. Ojo. Y le voy a hacer una auditoría total a ese usuario, a ese esquema en particular, de todos los movimientos que se estén dando. Por consiguiente, yo puedo revisar periódicamente si se ha dado alguna anormalidad. Con eso, yo me garantizo que tengo un buen control de ello. ¿Sí? Entonces, para verificar, digamos, si una política se ha creado correctamente, yo utilizo esta vista que se llama DBA FGA Policies, y ahí voy a ver todas las políticas que yo tengo empleadas en mi base de datos. Otra, digamos, que voy a aplicar a sentencias del lenguaje de definición de datos,
Cuando usted hace un create table, un create de algún objeto, una vista, una secuencia, un procedimiento, entonces yo creo eso. Entonces yo le digo el ejemplo, creo una tabla, digamos en este caso le llamo empleados. Luego de que creo la tabla con sus columnas y sus estructuras de datos, ¿verdad? De tipo number, bar chart, timestamp. Luego creo un trigger para auditar en la tabla que cuando se haga alguna sentencia de definición de datos, create, alter o drop, por cada sentencia me vaya a guardar, ¿verdad? Que si la operación que he hecho en la tabla es de creación, que diga que la acción que he hecho es creación de tabla. Si no, modificación o eliminación. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando yo haga un insert a la tabla, entonces el trigger se va a disparar. Entonces, yo puedo aquí, en vez, no solo poner, esto sería un mensaje, yo puedo hacer un insert a una tabla bitácora que guarde que esta operación se hizo. Entonces, de esta manera yo audito sentencias de creación, eliminación, ¿verdad? Y modificación de estructura. No estoy hablando de insert, update, delete de registros de datos. Estoy hablando que me dropearon una tabla, me la borraron, me la eliminaron. Entonces, con esto yo controlo quién lo hizo. Entonces, para temas de SQL injection, que muchas veces lo que intentan es dropear tablas para dejarnos, yo puedo tener un trigger que controle eso. Entonces, puedo ir a ver que si se da esto, ¿verdad? Hacer alguna validación para que en efecto no vaya a borrar una tabla que me va a dar dolor de cabeza. Entonces vean, este es un ejemplo y luego se configura, ¿verdad? La definición de la política, lo que les hablaba. Definimos la política, vamos a hacer un update de empleados a la base de datos DB. Aquí les voy a dejar, esto está ahí ya en las clases, esta clase para que ustedes puedan ver, aquí bajar, si ustedes quieren hacerlo, la base de datos 11GR2, porque esa ya no está en Oracle, descargar una ISO de Windows 10 y VirtualBox para que lo puedan trabajar. Si ustedes obviamente quieren hacer la práctica, perfectamente la pueden hacer utilizando esas instrucciones y aplicando. ¿Sí? Bien, pregunto. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Qué dicen? Quiero escucharlos. Todo claro, ingeniero. ¿Todo claro? ¿Les ha gustado? ¿La ven yuca? ¿La ven fácil? ¿Cómo ven la onda? Séanme sinceros. No, como ustedes lo sientan, pues, ¿verdad? Digan, ¿cómo lo ven? Buenas noches, ingeniero. Sí, digan. Sí, yo creo que el tipo de auditoría que por momentos se traslapa entre una auditoría específica como es hacia una base de datos y una auditoría hacia lo que es sistemas informáticos como tal. Digo yo que se traslapan porque realmente si hacemos una auditoría de sistemas informáticos, no puede haber un sistema sin que estemos del lado de la base de datos. Ujú. Entonces, se traslapa mucho, a mi opinión, ¿verdad? Entonces yo Sí. creo que se nos hace un poco fácil, en el contexto que somos bastante, tenemos formación técnica, sobre todo en base de datos, y nos ayuda estas herramientas automatizadas, como lo es el trigger, o tal vez algunos procedures, o las funciones en sí, nos ayudan. Quizás esto
lo sentimos nosotros como que lo agarramos rápido y decimos, hey, con hacer un trigger realmente podemos restringir sin que estemos en la oficina, sin que estemos pendientes de ello, porque lo dejamos puesto y el trigger hace lo demás de forma automatizada. Quizás a mi ver, por ejemplo, a mí la clase ahora me ha gustado en la práctica. Quizás se dificulta un poquito para nosotros cuando ya es un tema, por ejemplo, si a mí me dicen hacer una auditoría, por ejemplo, de procedimientos. em, que ya es un poco más operativo. Por ejemplo, bueno, donde yo trabajo es operación que, por ejemplo, eh, y de hecho no tengo mucho conocimiento porque yo solo paso en la oficina, entonces en un escritorio y tal vez del mundo operativo, de las plantas industriales en las que hay gente trabajando, que hay obviamente aparatos, computadoras que merecen atención, seguridad, quizás ahí es donde se dificulta un poquito. O tal vez el tema de decir, fíjense que en la planta de producción, que tal vez ni tan siquiera está en San Salvador, tal vez está en otro departamento, probablemente, y es parte de la compañía, por lo tanto sería parte de nuestra auditoría, ¿cómo hacer esa parte? Quizás ahí es donde uno, como hemos visto muchos tipos de auditoría, quizás una auditoría de eso, al menos a mí, sí, quizás yo la vería como un reto porque no estamos mucho los informáticos nos caracterizamos por no estar en el campo de la acción en sí, de la operación de las compañías, sino que estamos tras bambalinas, como decimos. O sea, en la empresa, por ejemplo, nada pasa si no se mueve el sistema. Si el sistema se cae, puede estar todos los empleados en las plantas de producción, pero nadie trabaja. Pero siempre se nos dificulta esa parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa realmente en esas plantas? Que hay computadoras, que la gente se lleva las laptops, por ejemplo, a la casa, y la anda cargando. Ese tema de auditoría quizás se me complicaría en lo personal a mí, pero lo de la base de datos me parece bastante útil y lo he comprendido bastante bien. Gracias. Ok, bueno, que me alegra. Fíjese que en la semana 2 hay una sesión, creo que no, si no se la voy a subir, yo creo que tengo para que ustedes puedan ver cómo hacerle una auditoría a un equipo, ¿verdad? A una laptop, a una desktop y que le dé información, pasando una herramienta, ¿verdad? Para que en efecto le pueda ayudar en esa parte, ¿verdad? Por eso es lo bueno de este conversatorio. Miren, yo les voy a decir, en maestría ya no nos podemos ver estudiante maestro, ¿verdad? Aquí ya es compartir experiencias. Ustedes son profesionales, tienen sus propias experiencias, como la que usted, Rafa, nos ha compartido, y eso es muy bueno. Usted ya me dice, miren, creo que en eso me siento cómodo en el tema procedimental, va a ser como mi desafío para esto. Obviamente no hemos visto un plan de auditoría todavía. En la siguiente semana ya vamos a ver cómo se construye un plan de auditoría y eso les va a dar la pauta de cómo llevarlo a cabo. Y esto lo hice como para que ustedes vean la parte práctica de emplear auditoría, en este caso a un gestor de base de datos, y les explicaba que esto surge como de una política y que yo lo que como auditor hago es que se le dé cumplimiento a esa política. Y si no se le da cumplimiento a esa política, entonces yo recomiendo. Entonces, para mí, un elemento esencial que diferencia entre una firma auditora y otra son las recomendaciones que dan en el dictamen de auditoría. Ahí es donde uno ve verdaderamente el nivel de expertise, el nivel de experiencia que esa firma tiene, porque en mi caso, a mí ya me ha pasado, yo he ido a auditar empresas donde a mí me han dicho, ingeniero, pero a nosotros nunca nos recomendaron. A nosotros sí nos recomendaron decir, mire, controle los accesos a esto y esto y esto y esto y esto, pero nunca nos dijeron la forma de cómo hacerlo. Entonces, ya cuando usted, además de eso, le dice la manera de cómo lo puede, y no solo eso, sino lo que le decía, se pone a disposición de decirle, mire, yo le puedo ayudar. Obviamente, usted como auditor externo cobra por la auditoría,
pero la asesoría es otro dinero, es otra forma. Y si usted implementa las recomendaciones, pues ese ya es su consultoría de desarrollo, si lo quiere ver desde eso. Entonces, aquí es donde entra ya ese elemento. Entonces, le agradezco, Rafael, por sus comentarios, ¿verdad? Eso nos retroalimenta. Bien, como sé que el cansancio apremia, ¿verdad? Pero vamos a ver este tema que es, vaya, yo hasta hoy doy para los grupos, para que ustedes se integren. Yo con los grupos que estén, yo les voy a dar los temas. Entonces quiero que veamos la tarea del ensayo para que estemos bien claros. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, ¿verdad? No, siéntanse. Bien, ahí en la semana 1 está esta parte que es primero una introducción, ¿verdad? Planteamos que es una auditoría, ¿verdad? Y que sabemos que cada vez se vuelve importante el tema de auditoría. El objetivo general es desarrollar una investigación descriptiva y exploratoria de la utilización de herramientas, técnicas o metodologías. Esta es una pregunta que me hace. Ingeniero, herramientas, técnicas o metodologías. Usted elija o va a hacer una investigación de herramientas o de técnicas o metodologías. Ahora, si usted me dice, ingeniero, fíjese que yo voy a hacer el empleo de una técnica de que se emplea cómo hacer una auditoría a un sistema operativo utilizando herramientas. Excelente, no hay problema. Pero es cualquiera de las tres y si hace un combinatorio, lo puede hacer. No hay ningún problema, pero tiene que estar bien clarito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que usted haga una investigación descriptiva y exploratoria para que eso le sirva a usted para cómo cuando le toque una auditoría, un sistema operativo, usted diga, bueno, yo hice una investigación, identifiqué estas herramientas, hoy las puedo usar. Es complementario a lo que estamos viendo. Deben de identificar de fuentes primarias y secundarias las herramientas técnicas o metodologías. Fuentes primarias, obviamente si hay un tema de investigación. Los artículos científicos son una fuente bastante fidedigna porque lo han hecho científicos, académicos, investigadores, que ellos han dado una propuesta a una comunidad científica. Por lo tanto, yo les digo, pueden utilizar libros, pueden utilizar algunos, digamos, manuales técnicos, ¿verdad? Para ustedes poderlo hacer. Pero tienen que ser fuentes fidedignas. Se debe de redactar el artículo en formato APA 7.0. Evaluar las herramientas técnico-metodologías según los criterios aplicados a su contexto. El propósito es al menos 3 herramientas técnicas o metodologías asistidas por computador para realizar auditoría de sistemas. Los temas que yo tengo son del 1 al 9. Herramientas técnicas para auditoría de base, para integración continua o despliegue o liberación continua, o sea, como tema de DevOps. Este es un tema para aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Testing, para auditoría a sistemas web, para auditoría a servidores, para auditorías a sistemas operativos, auditorías para ciclo de vida de sistemas, auditoría a la gestión informática y otra a el último comercio electrónico si tuviéramos 9 grupos. Si nos salen 8, pues nos quedamos hasta el octavo. Entonces, debe de escribirse en formato APA, en formato Word. Yo les voy a subir
un PDF donde explica el formato APA de bastante abstracto, bastante compacto, pero bien realizado. Les propongo un índice, un abstract resumen, los objetivos, introducción, el antecedente, un marco teórico de la metodología, la técnica que va a emplear, y los resultados es el cuerpo de su investigación, lo que usted, qué conclusiones usted llega y las referencias. Aquí está la estructura del artículo, 20%, el marco teórico, 20%, tiene que estar bien sustentado teóricamente, la calidad del contenido, 20%, los resultados y conclusiones, 20%, el uso del lenguaje, 10%, y la puntualidad, 10%. Eso nos debe de representar un 100%. Deben de saber que el artículo corresponde al 30% de su nota. Se debe de presentar en grupo. La redacción debe de ser en formato APA. Debe de desarrollarlo basado en un índice propuesto. Y aquí hay algunas referencias que les puede servir, ¿verdad? Para como ayuda. De hecho, es el que les iba a bajar, pero aquí está. El manual de Norpa APA 7 de la Universidad Javeriana de Colombia lo describe completo y muy bueno. O sea, aquí está el enlace. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que ustedes van a trabajar en esta semana respecto a su proyecto de investigación que se traduce en un ensayo, ¿verdad? Como tal. Bien, ¿tienen preguntas al respecto? ¿Les queda claro? Bien, en términos de los equipos de trabajo, solo me faltan dos. René Alejandro Flores Romero y José Luis Vázquez Ortiz, que se coloquen en alguno de los grupos, o si van a trabajar ustedes dos juntos en algún grupo, pues únanse y incorporarse. ¿Les parece? Entonces, prácticamente yo mañana ya les doy los temas. Ahí van a estar en un cuadrito con cada grupo cuál es el tema que le corresponde. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, inquietud, observación? ¿Cómo han visto la parte sesión? todo bien. ¿Todo claro? Ok, bueno, miren, me alegra, ¿verdad? Espero todo esté claro. Ahí estamos, ¿verdad? Para cualquier consulta. Entonces nos quedamos aquí. Nos vamos a ver el jueves 29 a la misma hora, a las 7. Y ya van a tener su tema, ¿verdad? Y cualquier duda sobre el proyecto, ¿verdad? El ensayo, pues con gusto. Y esperamos, si nos sale el tiempo, el jueves les explico en qué consiste el proyecto. Bien, si no hay preguntas, pasen buenas noches y descansen. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas Gracias, buenas noches. noches. Feliz noche.